Imagina esto. Una ciudad envuelta en sombras, una niebla espesa cubriendo las calles, y un asesino acechando en las oscuras noches de Londres, dejando tras de sí un rastro de sangre y misterio. Ese es el escenario en el que un hombre, conocido solo como Jack el Destripador, aterrorizó al mundo a finales del siglo XIX. Pero, ¿quién era en realidad? ¿Un psicópata sanguinario? ¿Un noble cubierto de secretos? ¿O quizás, alguien completamente inesperado? Hoy vamos a explorar estas teorías. Prepárate para un viaje lleno de misterio, intriga y sorpresas, mientras desentrañamos los enigmas de uno de los casos más desconcertantes de la historia. En otoño de 1888, las calles de Whitechapel, Londres, fueron testigos de una serie de asesinatos tan espantosos que aún hoy, más de 130 años después, seguimos hablando de ellos. 5 mujeres, conocidas como las víctimas canonizadas, fueron brutalmente asesinadas y mutiladas. El modus operandi de los asesinatos era tan macabro, que aterrorizó a toda una nación. Las víctimas, prostitutas que vivían en la pobreza más extrema, fueron encontradas en callejones oscuros, sus cuerpos mutilados con precisión quirúrgica. La violencia de estos crímenes dejó una marca indeleble en la historia, aunque los asesinatos cesaron repentinamente, el misterio sobre la identidad del asesino persiste hasta nuestros días. La policía de la época, con sus recursos limitados, y sin las herramientas modernas que tenemos hoy, no logró capturar al culpable. Jack el Destripador se convirtió en una figura sombría, casi mitológica, y todo el mundo se hizo una pregunta. ¿Quién era este monstruo? Y más importante aún, ¿por qué nunca fue atrapado? Una de las teorías más populares es la de que Jack el Destripador era un psicópata, un ser sin empatía ni remordimientos. En el siglo XIX, los avances en la psicología no estaban tan desarrollados como hoy, pero los expertos de la época ya intuían que este tipo de crimen solo podía ser cometido por una persona completamente desequilibrada. Los asesinatos no fueron impulsivos, sino meticulosamente planificados. Se utilizó un cuchillo de gran tamaño, y las víctimas fueron mutiladas de forma que parecían no solo ser asesinadas, sino casi examinadas o despojadas de su humanidad. Para los criminólogos, esto indicaba que el asesino tenía un conocimiento profundo de la anatomía humana, lo que podría sugerir que era alguien con formación médica o quirúrgica. Además, no debemos olvidar la frialdad con la que el asesino operaba. Durante un periodo de 2 meses, Jack el Destripador cometió sus crímenes sin mostrar signos de arrepentimiento o miedo de ser descubierto. En este tipo de asesinos, la falta de empatía, la incapacidad para comprender el sufrimiento ajeno, y el deseo de controlar y dominar a sus víctimas son características comunes. Y todo esto parece encajar con el perfil de Jack el Destripador. Pero, ¿es esta la única explicación? ¿Puede ser que este asesino fuera un simple psicópata que disfrutaba de la destrucción de vidas humanas? O, tal vez, hay algo más. Pero, ¿y si te dijera que Jack el Destripador no era un simple psicópata, sino alguien mucho más sofisticado, mucho más cercano al poder? Hay una teoría que sostiene que Jack el Destripador podría haber sido parte de la nobleza o la clase alta de la sociedad inglesa. Esta hipótesis se basa en varios factores, incluyendo el hecho de que el asesino operó con tal conocimiento y precisión, que no parecía ser alguien de clase baja o sin educación. En esta teoría, algunos sostienen que Jack el Destripador era un miembro de la realeza o una figura de alto estatus social. Alguien que utilizaba su posición para ocultarse detrás de una cortina de respeto social. Se especula que la naturaleza de los crímenes pudo haber sido una especie de desahogo para alguien con una vida pública perfecta, pero que en privado tenía una sed insaciable de poder y control sobre las vidas de los más vulnerables. Esta teoría también se apoya en las cartas enviadas por el asesino. Algunas de ellas parecían estar escritas por alguien
que entendía cómo evitar ser descubierto, alguien que conocía las costumbres de la policía, y cómo burlar sus esfuerzos. Si Jack el Destripador era un miembro de la nobleza inglesa, esto explicaría por qué nunca fue arrestado, ya que tenía acceso a recursos que le permitieron escapar del radar. Ahora, llegamos a una de las hipótesis más intrigantes y menos discutidas. ¿Y si Jack el Destripador no fuera un hombre? A lo largo de los años, ha habido quienes sugieren que el asesino podría haber sido una mujer. Esta teoría tiene más peso de lo que parece a simple vista, y aquí te explico por qué. Primero, debemos pensar en la relación entre las víctimas y el asesino. Las mujeres que fueron asesinadas en Whitechapel eran, en su mayoría, prostitutas que vivían en condiciones extremas. Durante todo este tiempo, se ha sugerido que las mujeres que viven en la prostitución, a menudo enfrentan altos niveles de abuso, y por ello, todo apuntaría a que una mujer podría haber sentido una especie de venganza contra estas mujeres, que de alguna manera, representaban lo que ella misma había sufrido en su vida. Pero lo que en realidad refuerza esta hipótesis, son los detalles de los crímenes. La forma en que las víctimas fueron mutiladas, y la precisión de los cortes quirúrgicos, sugieren un conocimiento profundo del cuerpo humano, algo que podría haber estado al alcance de una mujer con formación médica o enfermera. Todavía no se ha descubierto quién llevó a cabo tales atrocidades, pero varias mujeres han sido apuntadas como posibles sospechosas. Una de las más famosas es Mary Piercy, quien estaba implicada en un asesinato en circunstancias similares. Otros estudios han señalado a mujeres como Elizabeth Stride y Frances Coles, que podrían haber sido víctimas de esta asesina, por la similitud del crimen que cometió Mary, con los asesinatos de Jack el Destripador. Esta teoría, aunque menos común, cuestiona todo lo que creíamos saber sobre este asesino en serie. Hemos explorado las teorías sobre la naturaleza de Jack el Destripador. Un psicópata, un noble o incluso una mujer. Pero ahora, es momento de enfrentarnos a las caras detrás de este misterio. ¿Quiénes fueron los principales sospechosos? ¿Qué pistas apuntan hacia ellos? Prepárate, porque la lista de nombres incluye desde médicos, hasta príncipes de la realeza. Montague John Druitt, un abogado y maestro, que encajaba con el perfil típico de un caballero educado, pero que tenía un lado oscuro. Druitt se suicidó en diciembre de 1888, poco después del último asesinato atribuido a Jack. Esto ha llevado a muchos a teorizar que su muerte fue un intento de escapar de la culpa o la persecución. Sin embargo, las pruebas en su contra son circunstanciales y basadas en coincidencias temporales. Aaron Kosminski. Este barbero polaco fue uno de los sospechosos principales para la policía de la época. Kosminski tenía antecedentes de problemas mentales, y vivía en Whitechapel, cerca de donde ocurrieron los crímenes. Se dice que tenía una aversión hacia las mujeres, especialmente las prostitutas, y su internamiento en un asilo tras los asesinatos ha reforzado las sospechas. Sin embargo, no hay pruebas directas que lo conecten con los crímenes, aunque algunos análisis modernos de ADN sugieren que podría estar involucrado. Walter Sickert era un famoso pintor británico, cuyo arte tenía un tono oscuro y macabro. Sickert fue señalado décadas después como posible sospechoso por la autora Patricia Cornwell, quien argumentó que tenía una obsesión con los asesinatos. Incluso se sugirió que sus cuadros contenían pistas sobre los crímenes. Aunque su implicación no se ha demostrado, su nombre sigue causando controversia. Sir William Gall era un médico de la corte real británica. William Gall es el centro de la teoría más conspirativa, que los asesinatos de Whitechapel fueron orquestados para encubrir un escándalo dentro de la familia real. Según esta teoría, Gall fue contratado para eliminar a testigos que conocían un secreto sobre el príncipe Albert Victor, duque de Clarence, otro sospechoso vinculado a los crímenes. Esta historia, aunque intrigante,
carece de evidencia sólida y se considera más ficción que realidad. James Maverick, un comerciante de algodón de Liverpool, se convirtió en sospechoso en la década de 1990, cuando apareció un diario atribuido a él, en el que confesaba ser Jack el Destripador. Sin embargo, el diario ha sido ampliamente desacreditado como una falsificación. A pesar de ello, sigue siendo un nombre que genera debates. Francis Tombletti fue un excéntrico médico estadounidense, que estuvo en Londres durante los asesinatos, y que era conocido por su odio hacia las mujeres. Tombletti fue arrestado en 1888 por cargos no relacionados, pero huyó a Estados Unidos antes de ser interrogado sobre los asesinatos. Su comportamiento y declaraciones han llevado a muchos a considerarlo un posible sospechoso. Los nombres son muchos y las pruebas son pocas. Todo este tiempo, investigadores, historiadores, e incluso aficionados, han añadido nuevos sospechosos a la lista, pero el verdadero rostro de Jack el Destripador sigue siendo un misterio. ¿Fue uno de estos hombres, o incluso Mary Piercy? ¿O tal vez alguien que nunca estuvo en el radar de los investigadores? Y aquí es donde tú puedes ser parte de la historia. ¿Quién crees que fue Jack el Destripador? ¿Alguno de estos sospechosos, o alguien más? La verdad, como siempre, es un misterio y puede que nunca lleguemos a descubrirla por completo. Lo que sí sabemos, es que los crímenes de Jack el Destripador siguen siendo un caso fascinante, que continúa alimentando la imaginación de personas de todo el mundo. Las pistas siguen ahí, pero nunca han logrado dar con el asesino. Las teorías se multiplican, y cada una de ellas plantea nuevas incógnitas. ¿Te atreverías a investigar más sobre este misterio sin resolver? Dale a like y deja tu comentario, ya que tu opinión es muy valiosa. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo otros enigmas históricos. Nos vemos en el próximo vídeo de Secretos Inexplicables.